¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos con un resumen semanal de lo que está pasando actualmente en Mir 4. Más que todo el tema de la guerra, entre otras cosas. Veo que el resumen anterior fue bastante aceptado, así que vamos con lo que está pasando actualmente. Estamos en el servidor SA33, fue el servidor donde inició todo. Y tenemos un panorama muy diferente al de la semana pasada. Y el panorama es la salida de la resistencia del servidor SA33. Como lo comenté al inicio, el servidor SA33 fue el inicio de todo. Sin embargo, la resistencia se ha dispersado en diferentes servidores. Actualmente, en este servidor solamente están quedando las cuentas más fuertes, que es la antigua cuenta de TTS y la cuenta de Patrao. Son las cuentas que actualmente están en este servidor, pero la gran mayoría de los personajes que estaban en este super server, que fue hasta no hace mucho, se han desplazado a diferentes servidores. Como estamos observando, aquí tenemos un panorama del ranking, y otra cosa bastante importante que está pasando es la salida de jugadores fuertes de la región europea. Con el ataque hecho por parte de la resistencia de Europa más la unión de Asia NA, que actualmente es lo que está pasando, muchas de las cuentas fuertes por parte de SD o la alianza SA se han tenido que regresar a su casa a defenderla. Esto ha dejado un poco los servidores de SD algo vacíos. Sin embargo, aún vemos presencia de Hoff, que actualmente tiene muchas, pero muchas cuentas. Volviendo al tema de SA, como estamos observando, la concentración actualmente es bastante fuerte. Incluso estamos viendo ya un panorama de más de 15 cuentas, 700k de poder, que actualmente esto no estaba. Muchas de estas cuentas estaban en Europa y actualmente están reforzando al equipo 7-7. Sin embargo, luego del movimiento que ha hecho la resistencia de SA33, actualmente tenemos los servidores que actualmente se ha dispersado la resistencia. Tenemos recientemente el servidor SA11, que esta noticia es muy, pero muy fresca, en el cual ha llegado cuentas a este servidor de la resistencia. Este servidor actualmente está siendo invadido en parte por algunas cuentas de resistencia, sin embargo no es un ataque de gran escala. Luego tenemos el servidor SA13, que a mi opinión es el servidor que actualmente está siendo más invadido por la resistencia, en el cual se movió una de las cuentas más fuertes, que es W Kundea. Kundea es actualmente la arquera más fuerte de la resistencia y se ha movido a SA13. Obviamente, con la salida de la resistencia de SA33, automáticamente inició el follow a estas cuentas. Entre ellas llegó TZ, Nini, entre otras cuentas bastante importantes. Aquí podemos decir que este servidor que actualmente tiene la concentración más grande de cuentas más fuerte. Luego tendremos el servidor SA33. Acá la concentración no está tan alta. Actualmente la resistencia está en el clan New Order, pero tenemos la presencia de la antigua cuenta de Snake King. Sin embargo, la presencia de personajes fuertes en este servidor no es tan alta, a diferencia del SA13, pero vemos un panorama bastante picante en este servidor, porque ya 77 Team ha movido varias cuentas muy, pero muy fuerte. Luego tenemos el servidor SA32, que actualmente está siendo invadido por la resistencia, que en parte viene de NA, pero no estamos viendo una presencia de jugadores tan fuerte a diferencia de los servidores anteriores. Sin embargo, acá la invasión se ve que bastante, pero bastante pequeña en este servidor SA32, pero se ve un poco picante. Luego tenemos el servidor SA33, que es el servidor que inició todo, y como lo comenté, este servidor ya está siendo abandonado, pero fue la matriz de todo. De este servidor se expandieron la resistencia a diferentes servers. Y por último tenemos la noticia que fue recientemente en SA41. En SA41 ocurrió algo bastante importante, que el equipo que se llama NKaya ha cambiado de bando. Así es, como está viendo, este equipo que estaba aparentemente aliado a 77 Team y la alianza SA ha cambiado de bando y se ha unido a la resistencia. Hay una historia bastante larga sobre ese team. Anteriormente han hecho varios cambios de bando, que ya muchos sabemos que esto suele verse mucho. Pero bueno, esto es un panorama bastante importante, ya que establece la resistencia también en SA41. Con esto tenemos confirmado que la resistencia actualmente está dispersa en 7 servidores, pero se estará viendo en los próximos días qué pasará en SA33, ya que acá actualmente, si nos vamos al servidor SA33, podemos observar que acá no quedó nadie. Probablemente estas cuentas que están acá, que es All TTS, entre otras cuentas están por acá,
la verdad no son tan relevantes, estén haciendo movimiento para la guerra de Valle este miércoles. Y con respecto al tema de la guerra de Valle que fue esta semana, podemos observar varios cambios bastante importantes. Lo primero que quiero comentar, como estamos observando, tenemos que el clan NK ya tomó Valle en SA41 después de haber cambiado de bando. También vemos toma de Valle en el servidor SA32, lo cual es un cambio bastante interesante a diferencia de la semana pasada. Sin embargo, el Valle que estaba en SA33 no se ha ganado porque la concentración de cuenta fue bastante, pero bastante alta. Igual quiero comentarles que el panorama actualmente para la resistencia está muy, pero muy difícil, ya que el enemigo tiene una ventaja numérica muy, pero muy alta. Sobre el tema de Europa, obviamente Europa se alivió un poco, sin embargo solamente vemos que la resistencia de Europa, la poco que queda, pero aún queda bastante resistencia. Algo bastante importante que en Europa la resistencia logró tomar 2 valles en el servidor EU12, lo cual, como estamos viendo acá, se están viendo ya algunos reflejos de la salida de las cuentas fuertes de la región europea. También otro tema de discusión que se generó esta semana fue la posible venta de la cuenta de TTS. Como estamos observando, se generó esta transacción que dejó muchas dudas de lo que pasó. La verdad, esto fue algo bastante importante. Muchos estuvieron comentando, incluso la cuenta desapareció aproximadamente, creo que fue media hora o una hora. Pero como estamos viendo, incluso yo lo comenté acá en este live, aparentemente se comenta que fue un cambio de cartera nomás. O sea, sigue siendo el mismo dueño. Igual hay varios rumores que están diciendo que hubo un cambio de dueño de TTS. Pero bueno, a veces se suele hacer este tipo de práctica. Más que todo, quizá la persona, si fue un cambio de wallet, tenía un correo que era muy personal y decidió utilizar un correo aparte, porque generalmente los dueños de esta cuenta suelen tener piloto. Entonces, en vez de estar prestando un correo personal, está dando un correo que lo puede dar sin ningún problema. Igual, siempre es importante tomar las medidas de seguridad a la hora de tener cualquier piloto. Entonces, yo creo que esta es una de las medidas de seguridad que quizás tomó el nuevo dueño de TTS, en el cual decidió cambiar de cartera. Y otra cosa bastante importante que me comentaron de este posible cambio de cartera, además de ser una cuestión de seguridad, es que me comentaron que aparentemente cuando se hace el cambio de cartera, la tienda se está reiniciando. Puede ser también una estrategia. Y también me comentaron que Patrao hizo lo mismo. Entonces, por eso que actualmente ambas cuentas no se han movido. Sin embargo, esto solamente es un rumor, es lo que me comentaron. Pero lo que estamos 100% seguros es que la cuenta, al menos de OldTTS, se hizo esta transferencia hace 4 días, ya sea cualquiera de estas causas. Por eso también posiblemente no se ha movido a otro servidor. Entonces, como estaba comentando, la concentración actualmente de esta guerra es en SA. Estamos viendo la cantidad de personajes. Sin embargo, habrá que ver si pronto pedirán socorro de Hoff. Así que bueno, nos vamos con el ranking que actualmente está en SA. Lo comenté anteriormente, el ranking está muy, pero muy fuerte. Todas estas cuentas en su mayoría están peleando en Europa, pero de momento no hemos visto tampoco pronunciamiento de Broderlon. Broderlon no ha dado ningún pronunciamiento, lo cual me parece algo bastante extraño. Entonces habrá que esperar los resultados de Valle de esta semana, a ver qué movimiento estará realizando OldTTS. Y por supuesto, al realizar el movimiento OldTTS, estará persiguiéndolo la cuenta de Patrao. Así que nada, déjame en los comentarios qué opinas sobre esta guerra. ¿Crees que seguirá estando picante? Estaré leyendo todos sus comentarios. No olvides a tu like, suscribirte y como siempre digo, nos vemos pronto. Bye chicos.